Saludamos en primer lugar la presencia de los distinguidos panelistas, Ana Carolina Blanco Aché, Nanfis Rodríguez, Saida Lugo, Manuel Elpidio Báez. Y en primer lugar, al mismo tiempo también saludarlos a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad académica. Debo de entrada expresar que nuestro rector, Julio Amado Castaño Guzmán, se excusa formalmente debido a que por compromisos previos y naturalmente le han impedido estar acompañándonos en este acto. De igual manera, quiero expresar que esta actividad no solamente involucra a la Escuela de Derecho, sino también la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y decir también que este acto se inscribe dentro de lo que es política de la Universidad Iberoamericana, de dar apertura a toda actividad académica que tienda al fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país. Es importante señalar que la actividad que hoy nos convoca precisamente conduce al examen de la naturaleza, el contenido de un importante proyecto de Ley General de Publicidad Comercial. De manera que nuestros distinguidos panelistas tenemos precisamente a un diputado del Congreso Nacional, el diputado Elpidio Báez, que obviamente entiendo nos habrá de expresar el contenido y el alcance de la naturaleza de este importante proyecto. Indudablemente que este proyecto viene obviamente también a cubrir una necesidad muy sentida de lo que es la legislación dominicana. Obviamente todo lo que tiene que ver con la actividad relativa a la publicidad produce y tiene un indudable impacto en la sociedad dominicana. De manera que felicitamos a Ana Carolina Blanco Aché, que tuvo el buen juicio, la visión de conformar y estructurar un panel constituido por especialistas técnicamente, profesionalmente muy bien preparados y que nos permiten afirmar que indudablemente ese alto nivel nos garantiza el éxito de esta actividad académica. Finalmente, quiero, a nombre particularmente de la Escuela de Derecho y también de la Escuela de Comunicación de UNIBE, dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto. Así que buenas noches y vamos a disfrutar precisamente de este acto de indudable valor doctrinario y académico. Buenas noches y gracias. Quiero agradecer también a mi querido profesor Pérez Gómez por la introducción que nos dio, por acogernos en esta universidad. Agradecer a mis queridos panelistas y destacar también la presencia del diputado Elpidio Báez. Me han pedido para esta presentación que les explique la estructura del proyecto. Ustedes saben que la publicidad es muy importante en nuestras vidas. Nosotros la tenemos en todos los lugares que asistimos, cuando vamos en el carro, cuando escuchamos la radio, cuando accedemos a las redes sociales. Tenemos personas ahora que tienen estos influenciadores que pueden bien hacerlo positivamente también, pero también pueden hacerlo de manera negativa. Y es por eso que nosotros entendemos que es necesario tener un marco normativo que regule la publicidad. Han existido otros métodos sobre autorregulación, donde eso significa que el sistema se trata de regular en sí mismo. Y estos métodos que se organizan por gremios muchas veces nos resultan enteramente eficaces, no por el esfuerzo que hagan, sino porque no tienen conductas vinculantes, están hechos a base de códigos éticos y estos códigos simplemente tienen que ver con las personas que son miembros. O sea, el que no es miembro, pues no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, realmente se ha visto la necesidad de desarrollar un código. Obviamente queremos que la publicidad sea veraz, eficaz, honesta, que se protejan a los consumidores. Es por esto que nosotros hemos tratado de traerle este proyecto de ley. Entonces, para comenzar, esto es un poquito de la estructura. Es un proyecto, como ya le he mencionado, en su primer objeto es regular la actividad de la industria publicitaria en la República Dominicana.
tiene en su artículo 2 25 definiciones, lo cual encontramos muy positivo. Las primeras se las voy a leer a grandes rasgos, no voy a entrar en especificaciones: la publicidad, el consumidor usuario, actores de la actividad publicitaria, anunciante, agencia, proveedor de servicios, medios de comunicación, medios de difusión, oferta, promoción, ventas, tarifa, entre otros. Asimismo, contiene la que le acabo de mencionar de los influenciadores, que ustedes tanto saben porque ustedes son bastante concurrentes en las redes sociales. Entonces, desde el artículo 3 hasta el artículo 10, sí, versa sobre la competencia desleal. Ustedes saben también, los que estudian Derecho, que aquí veo muchas caras conocidas de estudiantes, saben de la Ley 4208 de competencia desleal, pero entendemos que esto versa ya más específicamente en lo que es la publicidad. Entonces, hace una mención también de que se refiere a la Ley 4208 y también a la competencia desleal que versa en la 2000, que es la Ley de Propiedad Industrial. Bien, quisimos, ya esto van a enfatizarlo más mis colegas, pero quise hacerle una mención así a grandes rasgos y a grosso modo de lo que contiene. Entonces, publicidad confusionista está contenida en el artículo 5, literal A, más o menos para que ustedes tengan una idea. Lo que dice es el uso o propagación, ¿verdad? Un riesgo de asociación respecto a otro servicio de la empresa, una violación claramente a un signo distintivo. Esto es un ejemplo. Otra es la denigrante, cuando se usan aspectos para hablar o denigrar, valga la redundancia, a personas como la mujer o a sectores vulnerables. Otro ejemplo también de lo que incluye la ley. Falsas representaciones injuriosas, claro está. Se le siguen los artículos del 11 al 13 sobre la protección al consumidor. Aquí también hace una referencia a la Ley General de Protección al Consumidor, la 358-05, y establece algunas puntualizaciones sobre las pautas comerciales. Aquí habla de que si un programa dura 1 hora, tendrá entonces un porcentaje de un 30% de la pauta comercial. Si los programas son de índole noticioso, religioso, infantiles y tienen una duración menor de 30 minutos, pues entonces no debe de haber ninguna injerencia de publicidad. Esas son algunas de las cosas que contempla la ley. Ya el artículo 13 habla de los influenciadores de las redes sociales. Obviamente, si un influenciador hace un product placement o un emplazamiento de producto, de que utilice ese producto, debe en verdad utilizarlo en la vida real. Eso es lo que dice la ley, debe hacer un uso honesto del mismo y debe hacerlo de la manera más veraz. Si también el influenciador tiene una conexión con el anunciante, debe también establecerlo porque eso afecta a la credibilidad. O sea que es un aspecto también que tenemos que tomar en consideración. El artículo 14 hace simplemente referencia a la ley 136-03 de la protección de niños y niñas y la garantía que versan sobre ella, o sea que hace una mención. Tenemos del 15 al 20, y perdón si los estoy aburriendo un poquito, pero es para que ustedes conozcan lo que versa en la ley. Del 15 al 20, pues habla de los productos regulados, las bebidas, los productos de tabaco, los inflamables, los cosméticos, y hace referencia a la Ley de Salud de la 4201. En este caso no prohíbe ni hace ningún tipo de censura en cuanto a este tipo de anuncios publicitarios, pero sí hace referencia al órgano competente. El artículo 21, y algunas cosas que voy mencionando puntualmente son que me han llamado la atención principalmente a mí, le da simplemente la responsabilidad, obviamente como sigue en el ayuntamiento. Esto es cuando versa de la publicidad exterior, vallas, rótulos, hasta sonora, que tengan que ver con un espacio público. Y obviamente le da la responsabilidad que tienen los ayuntamientos y también aquellas regulaciones que tenga el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como lo dispone la ley. Del 23 al 37, y ya voy acabando, es sobre el contrato de publicidad. Aquí se destaca lo que debe tener un contrato de publicidad. Ustedes que son los publicistas y no los abogados que se encuentran en el evento, es bueno que tengan en cuenta este tipo de cosas porque usted puede ser bien parte de los anunciantes o también parte interesada. Así que eso lo tiene la ley y lo contempla. Y ya por último, la última que tengo es el 47. A través de este artículo se hace una mención de que los anunciantes que a través de su publicidad hagan algún tipo de incentivo o educación a la protección del medio ambiente, pues tendrá exoneraciones de impuestos. Y ahí ya no quisiera entrar en detalle para dejar a mis colegas que hagan uso de la palabra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, de lo que se trata es, y el propósito de esta actividad, es de empoderarlos a ustedes de una legislación que sin lugar a dudas va a tener un impacto. O sea, la realidad es que la publicidad desde el Estado anda de su cuenta. Esa es la realidad. Y un Estado social y democrático de derecho, eso no suena bien. Por eso precisamente la Cámara de Diputados, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las reservas constitucionales, nombra una comisión que está trabajando en estos temas. Más adelante, profesor, y yo creo que este sería el escenario ideal, vamos a debatir la ley de indulto, la ley del derecho a petición, la ley de los intereses colectivos y difusos, una reforma a la ley de casación, todo lo que tiene que ver con el control de la jurisdicción administrativa. Esas son legislaciones que ya están listas y que lo que queremos es socializarla con la ciudadanía, porque a fin de cuentas ya la democracia no se ejerce desde el ejercicio de la política, sino que hay un componente que es el de la participación de la ciudadanía en estos procesos, y de eso es de lo que se trata esta actividad. A continuación le voy a dar la palabra a Nantí Rodríguez, quien es uno de los miembros también de la comisión que elaboramos este anteproyecto. Gracias, Sergio Tulio. Agradezco tu presencia en condiciones muy especiales. Buenas noches al doctor Pérez Gómez, decano de esta magnífica Escuela de Ciencias Jurídicas, y a los representantes académicos, estudiantes, tanto de Derecho como del área de Comunicación. Al diputado Elpidio Báez, quien es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, que tiene por delante una tarea enorme en la agenda de reformas que hay pendiente, de todo el marco regulador de la libertad de expresión. Yo digo que esta ley en esencia se enmarca en ese contexto de los derechos económicos y sociales, porque usted puede estudiar la publicidad como un fenómeno jurídico de distintas perspectivas. Póngase usted a pensar, lo puede estudiar desde el punto de vista de la libertad de empresa, ciertamente, lo puede estudiar desde el punto de vista de la propiedad intelectual, como dijo Ana Carolina, lo puede estudiar desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero esencialmente la publicidad, el foco conceptual hay que ponerlo desde el punto de vista de los derechos de los consumidores y los usuarios. Por una razón, el acto publicitario es un acto de convencimiento al consumidor, en esencia. Eso es lo que es el acto publicitario. Lo que procura es convencer al consumidor. En este caso, estamos hablando de una ley de publicidad comercial. Creo que esta es otra precisión académica que es importante hacer, porque hay dos ámbitos más que están pendientes, uno regulado y otro pendiente de regulación, que es el tema de la publicidad estatal, que eso es una ley de publicidad oficial que está en discusión, muy controversial. Imagínense ustedes, la friolera de la inversión pública en publicidad del gobierno está presupuestada para este año, tú me corriges, Sergio Tulio, como en 5.000 millones de pesos. 5, 6, 7, exacto, millones de pesos. Y eso es lo que está presupuestado. Lo que se va deslizando como la tasa de cambio del dólar, eso es impredecible desde el punto de vista presupuestario. Lo peor de todo eso es que todo eso va a rendir una plusvalía política, una rentabilidad política a favor de quien está en el ejercicio del poder y consecuentemente a crear unos desequilibrios en la lucha política que hay que tratar de regular. El otro ámbito de la publicidad es el ámbito de la publicidad electoral, pero eso es un ámbito que está regulado por el régimen electoral. Entonces, desde el punto de vista de esta ley de publicidad en República Dominicana, lo que hemos tenido ha sido, yo diría que algunas regulaciones
de carácter reglamentaria, el tema de publicidad exterior, pero hay una falencia absoluta en términos de la normatividad de los agentes del mercado publicitario, a pesar del gran peso que representa ese mercado en términos económicos. La ley ha procurado, en principio, como abogados siempre nosotros vamos a ver estos elementos, cumplir con los principios básicos que una ley de publicidad debe contener. Yo diría que son 3 los principios básicos. Primero de ellos es el principio de veracidad. Y veracidad porque cuando el artículo 53 de la Constitución de la República establece que los derechos de los consumidores y los usuarios, dice que tienen derecho a una información oportuna, veraz y completa. Porque es un tema fundamental. Es un tema de información para tomar decisión. Entonces, el primer principio que recoge en todo su texto de manera transversal esta ley es el principio de veracidad. Posteriormente, entonces, tenemos el principio de autenticidad, como un principio que se disemina en todo el cuerpo de la ley, muy especialmente en un tema que a Zaida lo ha traído aquí al proyecto de ley. Zaida no es miembro de la comisión, pero yo le pedí que en ocasión de aquel trabajo que habíamos hecho, rescatáramos parte o la totalidad de aquel trabajo para incorporarlo a esta labor, y ella, pues, muy generosamente accedió a una cuestión que yo le agradezco de manera profunda. Cuando se habla del principio de autenticidad, se habla de la necesidad de diferenciar los rasgos característicos entre lo que es información y lo que es publicidad. Eso es un desafío hoy día en el medio, sobre todo en el medio digital, donde mucha gente recibe publicidad como información. Entonces, las características propias de todo anuncio publicitario deben estar indicadas. Y el otro principio, que de manera transversal, que es un principio de orden público, que recoge la ley, es el principio de legalidad, en el sentido de que cualquier actividad relacionada con el tema publicitario no debe estar sometido a censura previa. No se debe limitar ni la capacidad expresiva ni creativa de los agentes publicitarios. Sin embargo, las fronteras de la libertad de expresión tienen sus límites, como todos los derechos. No existen derecho absoluto. Yo diría que ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto. Ese es un derecho que cede en circunstancias muy peculiares. Todo el estado de necesidad, este tema tan controvertido, el tema del aborto. Vemos que ni el derecho a la vida es un derecho absoluto. Entonces es normal que este tema relacionado con que la legalidad esté relacionado con las fronteras, que regularmente son de orden público del tema publicitario. Ya Ana Carolina citaba algunos elementos relacionados con Código del Menor, el problema de la 4201, la regulación de la 4201 con el tema del tabaco. Aún todavía aquí no es un problema ese, en países como Chile y otras sociedades donde ya, por ejemplo, se ha unificado todo el tema de la cajetilla y todo eso, ya es un tema mucho más controvertido, pero tiene sus fronteras. Esas son las fronteras consustanciales y las fronteras, digamos, naturales. Después, en un proyecto de ley como este, el tema de los agentes publicitarios, los agentes del acto publicitario, es un tema, yo diría, que tiene sus bemoles en términos jurídicos, por el hecho
de que no es pura y simplemente señalar que el anunciante, que la agencia, que el medio de comunicación, que el público. Si todos esos agentes que intervienen en el acto publicitario tienen sus implicaciones. Por decir, qué sé yo, algo respecto sobre el tema del público, una noción jurídica del público, desde el punto de vista del acto publicitario, desde el punto de vista del propio derecho al consumo, y de los efectos que puede tener una publicidad, los efectos nocivos, los efectos lesionantes. ¿Es público todo el mundo? ¿O es público el target, como dicen ustedes, los de comunicación, a que va dirigido el mensaje publicitario? ¿Dónde se puede experimentar una lesión respecto del tema del mensaje publicitario? ¿Cómo se puede acreditar una lesión? Sí, todo eso son temas muy sensibles en el contexto de la discusión sobre el tema de la regulación. O el tema, por ejemplo, de el carácter ingenuo, muchas veces incauto del público. Es decir, avala el ordenamiento jurídico, avala esa actitud ingenua ante una publicidad que muchas veces persigue, tiene un objeto, digamos, de anzuelo, cuando se exige que el consumidor tenga unos ciertos parámetros de razonabilidad. Esos son los elementos que no han intervenido en este debate de la publicidad, porque es un tema que no ha estado regulado, pero que nosotros vamos a estar viendo a partir de la aprobación de esta ley. Finalmente, para no cansarles, que uno escribe unas cosas enormes, pero después dice, ¿cómo yo puedo resumir todo esto? Yo pienso que lo más importante de la ley, que ya está sometida al Pleno de la Cámara de Diputados, que está pendiente de un informe de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, lo más importante son los desafíos. Que se logren identificar cuáles son los desafíos que tiene una legislación sobre el tema de publicidad en República Dominicana. Y yo identifico, a grosso modo, como desafíos de este asunto, del tema publicitario, en esencia, uno que siempre está latente desde el mismo momento en que surgió la noción de acto publicitario, que es el tema del engaño, el tema de la publicidad engañosa. Después, entonces, lo referido a las prácticas comerciales desleales, porque una de las características del acto publicitario es que es uno de los medios por los que se perpetra la competencia desleal a través de actos confusionistas entre agentes del mercado. El tema de Zaida, como yo le llamo, que es el tema de los influenciadores en las redes, este grupo de agentes activos, bien acreditados, etcétera, y que emiten opiniones, inducen a sus seguidores hasta qué punto hay una relación comercial con un producto, con un bien o con un candidato en las redes, cuando un influenciador está haciendo toda esta operación como si fuera una persona común y corriente, sin ningún interés. Entonces se plantea el problema ético, y la ley lo contempla, de que los influenciadores que se relacionen con marcas, con productos, etcétera, tendrán que hacer constar esa situación, esa circunstancia de su condición respecto de bienes, productos, marcas, etcétera.
tiene un mérito finalmente la ley que le comentaba a Zaida, y es el hecho de que no se empleó en esa macrocefalia institucional que nos caracteriza, de crear instituciones del Estado cada vez que se crea una ley, sino que lo que hicimos fue ver, pero si la Ley de Derecho del Consumidor tiene mecanismo de tutela, la Ley 358-05, y tiene una instancia incluso en sede administrativa, mediante un procedimiento administrativo, y tiene más, tiene un procedimiento de conciliación, un procedimiento de arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene crear más instituciones? Pero en adición de eso, por aquello de la vía más favorable, al estos tipos jurídicos poderse clasificar tanto en el ámbito de derecho del consumo como en el ámbito de derecho de la competencia, también, pues ahí está la ley 4208, la ley de defensa de la competencia, que igualmente tiene unas instancias incluso más formales en términos procesales, como un tribunal de primera instancia, para aquellos actos que puedan ser calificados como actos de confusión o de competencia desleal. Es decir, pienso que es un buen proyecto. Les insto a que accedan al portal de la Cámara de Diputados, lo lean, lo opinen, que, como decía Sergio Tulio Castaño Guzmán, hoy la democracia ya no la hacen exclusivamente los políticos de los parlamentos, sino que hay una democracia ciudadana que hacemos nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Con ustedes, doña Zaida Luz. Hola, buenas noches. El artículo 2 de la Ley 6500, para los estudiantes de Derecho que están aquí, dice que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo creaciones del espíritu en todos los campos indicados, cualquiera que sea su modo o forma de divulgación o de expresión. Entonces, ese es el artículo 2 y empieza a enumerar. En el numeral 1 dice que son obras protegidas, las obras expresadas en forma escrita. Uno dice, bueno, un libro, una obra literaria, una novela, una obra de ficción, un cuento. ¿Y qué tal un guión? Un guión para un comercial de televisión o un guión para un comercial de radio. ¿No es eso una obra expresada en forma escrita? Entonces, los guiones están protegidos bajo ley de derecho de autor. El numeral 5 del artículo 2 de la ley 6500 dice que las composiciones musicales con letra o sin letra son protegidas por derecho de autor. La música. Y cuando la ley protege la música, no importa la calidad, puede proteger una obra de la sinfónica como el merengue sin letra, igualito lo protege. Entonces yo les digo a ustedes, ¿y los jingles para los comerciales de televisión? ¿No son obras musicales? Entonces están protegidas bajo derecho de autor. Dice el numeral 6, las obras audiovisuales, todo el mundo piensa en películas y en documentales, pero el comercial de televisión e incluso documentales que son intrínsecamente para publicidad, están protegidos bajo derecho de autor. También dice que se protegen las obras fotográficas, todas las fotografías que se utilizan en publicidad. Entonces vemos que realmente la publicidad está considerada obra para los fines de derecho de autor. Pero si ustedes ven la ley 6500, ustedes van a ver que la ley tiene una serie de contratos regulados, específicos, considerada la ley de orden público y con cláusulas supletorias para cuando las partes no contratan, dicen lo contrario o no hay ningún tipo de acuerdo al respecto, la ley entra y se tiene que aplicar lo que dice la ley. Esos contratos están en los artículos 85, 113, 119 y 63 de la ley de derecho de autor. Y es el contrato de edición, que es el contrato donde un autor contrata
o al revés, una casa editora, un autor para que escriba una novela o para publicar una novela. ¿Cuántos libros, cuántas ediciones, cuántos ejemplares tú puedes publicar? ¿Qué porcentaje me va a tocar a mí de cada venta? ¿Yo puedo fijar el precio? ¿Lo fijas tú? ¿Lo fijamos entre los dos? ¿Qué tanto tú puedes editar? ¿Qué tanto tú puedes modificar mi obra? Todo eso está bajo cláusula supletoria de una ley de orden público. Está el contrato de inclusión de la obra en fonograma. Ese es el contrato de la casa disquera, de cuando un artista firma con una casa disquera. Está el contrato de representación, que es el contrato de obra teatral. Ustedes sabían, por ejemplo, que la ley de derecho de autor dice que a falta de estipulación expresa, mientras haya público para la obra no puede salir de escena. A mí me da pena porque a veces se montan unas producciones aquí tan bellas y duran un fin de semana y gente se queda. Pero en realidad, mientras haya público no podría salir de escena. Está el contrato de obra audiovisual, que es el contrato de cine, para hacer cine. ¿Y dónde está el contrato de agencia publicitaria? A la 6500. ¿Se le pasó? ¿Se le olvidó considerarlo? Entonces, el proyecto de ley que estamos presentando tiene ciertas problemáticas que pretende resolver. Primero, y para mí la más importante, que es la cuestión de la titularidad del derecho de las obras publicitarias. Me voy a explicar un poquito. La figura del work for hire, que es el trabajo por paga, existe en el derecho anglosajón. Bajo esa figura, si a usted le están pagando para crear, el producto de esa creación es de quien le pagó a usted, no es suyo. Aquí no, aquí es al revés y se necesita un contrato expreso para hacer una cesión de derecho. Estoy hablando de derecho patrimonial, no de derecho moral. Pero ¿qué pasa? Yo estoy muy de acuerdo con que aquí sea por lo que pacten expresamente las partes. Además de hacer la referencia a las leyes que ya existen, qué bueno tenerlas todas recogidas, porque cuando nosotros empezamos a estudiar lo que había en materia legislativa para lo que es la industria publicitaria, nos encontramos con más de 90 disposiciones dispersas de ayuntamientos y de todo. Entonces ya es bueno hacer una guía, mira, para todo lo que es publicidad engañosa, la institución competente es esta y las normas que rigen la materia son estas. Pero están algunas innovaciones de manera expresa, como es el tema de los influenciadores. Señores, el tema de los influenciadores lo estamos hablando aquí como que es nuevo. La velocidad del Internet hace viejo mañana lo que se publica hoy. Aquí hay juventud, todos ustedes saben que ustedes se meten en Instagram y todas las cuentas son influenciadores de moda, influenciadores de cocina, influenciadores de lo que sea. La gente siguiendo y haciendo sus opciones de compra, ejercen, seleccionan compras en base a lo que escuchan. Entonces ya hace no mucho tiempo, pero si lo vemos dentro de lo que es la rapidez y cómo están cambiando las cosas, ya los países industrializados, modernos, Estados Unidos, Europa, ya hace un tiempo que tienen regulaciones específicas de influenciadores. El influenciador no puede mentir, no puede expresarle a su público que realmente a él le gusta esta marca de caldito de pollo porque es la mejor, cuando en realidad él ni siquiera la usa en su casa y lo que le están es pagando para que lo diga, porque eso es engañoso al consumidor. Entonces, y eso, la realidad es que la publicidad es esa el día de hoy. Y eso, por eso lo estamos incluyendo. Y finalmente, el mecenazgo, la figura del mecenazgo. La figura del mecenazgo, ustedes saben lo que es un mecenas. Un mecenas es una persona, por ejemplo, en la Italia de los Medici, fueron muy famosos los mecenas. Son personas de dinero que aman las artes y pues dan dinero, ayudan económicamente a los artistas para que los artistas puedan crear. Esos son los mecenas. O los ayudan de una u otra manera. Aquí hay un famoso mecenas que quizá no sea con dinero, le dicen el duende, y está en casa de teatro. Ese señor
Freddy Ginebra, cada vez que ve un artista que llega de donde sea, pues lo acoge, le da pues esos espacios. Entonces, en publicidad estamos tratando de crear un incentivo al mecenazgo. ¿Cómo? Bueno, pues si usted lo que va a poner es un programa cultural, de contenido cultural, en televisión, en radio, en teatro, pues vienen unos incentivos fiscales de forma de que usted pueda sentirse, como la palabra lo dice, incentivado a poner ese contenido a disposición del público. Eso también es lo que se está persiguiendo. Y yo creo que con eso pues concluyo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. A continuación le voy a dar la palabra a mi amigo, el diputado Elpidio Báez, con quien he trabajado en el Congreso muchas leyes, pero creo que la que más brega nos dio fue la reforma normativa a la Policía Nacional. Esa fue la más terrible de todas. Así que te doy la palabra. Sí, quiero agradecer la organización de este evento para tratar un tema que es sumamente importante para la sociedad dominicana. Saludar a mi gran amigo Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y saludarlo a todos y cada uno de ustedes. La Comisión Permanente de Medios de Comunicación recibió este proyecto de Ley General de Publicidad Comercial con la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y cada uno de los voceros firmó este proyecto. ¿Por qué hacer una ley que regule la publicidad comercial y no hacer una ley general de publicidad? Por ejemplo, porque en la exposición que ha hecho Nanfi ha precisado que este proyecto de ley no regularía la publicidad estatal. Y resulta que la mayoría de los programas de televisión, de radio y hasta la prensa escrita se financian a través de la publicidad del Estado. Porque aquí hay tantos canales, tantos programas, que la publicidad comercial no alcanza para mantener esos programas en el aire. Por vía de consecuencia, en lugar de pensar regular la publicidad solo comercial, a mí me parece que hay que trabajar con una ley general de publicidad. Y ese es un tema que yo le estoy planteando y que debemos de discutir en la comisión. Por ejemplo, ¿cómo dejar fuera de esta regulación y dejárselo solo a la Junta Central Electoral la regulación de la publicidad electoral en tiempo de elecciones? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo del riesgo que se corre. Miren, si usted deja suelto el tema de la publicidad, la Junta ha demostrado incapacidad para regular el inicio de las campañas. Ya los partidos están en campañas. Ya los aspirantes a candidatos en los partidos ya están haciendo campaña. Y la Junta no lo regula. Incluso si un canal de televisión decide solo aceptar publicidad de un candidato y de un partido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso pasa. Un dueño de un medio decide apoyar un partido en una campaña electoral. Y entonces le pasa 100 cuñas diario a un candidato, a un partido, y al otro le pasa 5.
¿Dónde está la regulación? Porque la Junta Central Electoral no lo regula. ¿Dónde está la regulación de los medios que pertenecen al Estado y el comportamiento de estos medios en una campaña electoral? ¿Cómo debe ser? Es más, fuera de campaña electoral, los medios pertenecientes al Estado deben ser regulados. ¿Por qué solamente pasar publicidad del gobierno en los medios que son del Estado y no pasar publicidad pagada de otras instituciones y hasta de otro partido? Esto no aparece en el proyecto de ley. Este proyecto de ley me parece más un proyecto dirigido a regular el funcionamiento de las agencias de publicidad, más que de regular la publicidad. Incluso hay un proyecto de ley que lo llevó la Asociación de Agencias de Publicidad, que tienen 7 años trabajándolo. Y en la reunión que hicimos la semana pasada, ellos lo presentaron, mírenlo aquí. Y nosotros ya estamos haciendo una matriz comparativa con el proyecto de ley que es el que está depositado por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y por los voceros. Este es un proyecto complejo. Este proyecto de manera tangencial y de manera directa toca más de 20 leyes. Ya Zaida habló de la ley que tiene que ver con la propiedad intelectual. Esa es una ley. Pero hay otra ley que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. Pero hay otra ley que tiene que ver con la competencia desleal. Pero hay otras leyes que tienen que ver con el tema de los ruidos. Incluso la ley que tiene que ver con el Código Monetario y Financiero también la toca. La ley de delito electrónico también toca esta ley. ¿Esta ley va a regular solo a los medios nacionales o va a regular todo lo que venga del exterior? Ese es un tema que tenemos que ver aquí. Porque muchas veces tú te fajas a crear una ley solo pensando en el ámbito local. Pero a ti se te puede generar una difamación y una injuria no desde el territorio dominicano, por ejemplo, sino desde otras latitudes. El servidor puede estar en República Dominicana y la persona que está enviando los mensajes puede estar en Europa o en Asia. Entonces, ¿cómo tú rastreas, persigues y castigas? Entonces, todo este tema hay que verlo con mucha atención y con mucho cuidado. Otro tema que me llamó la atención y es el del mecenazgo. Zaida lo ha explicado. Carolina habló también de este tema. Miren, señores, yo estoy alarmado en la Cámara de Diputados por la cantidad de proyectos que yo estoy leyendo y estoy observando que están planteando la figura del mecenazgo. Hay un proyecto que tiene que ver con la educación artística en las escuelas públicas. Yo soy miembro de la Comisión de Cultura. Y cuando yo leo el proyecto, porque me gusta leerlo, entonces me doy cuenta que se hace un proyecto bonito sobre un tema que es del agrado de la persona, de arte, de artesanía, de cultura y demás, y entonces le ponen la figura del mecenazgo para buscar exenciones impositivas. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Miren, este es un país que se le exige al Estado cada vez
que cumpla con su responsabilidad de atender los servicios y darle servicio de calidad a la población. Que el servicio de la educación sea de calidad, que el servicio educativo sea de calidad, que el servicio de infraestructura sea de calidad y demás. Y es una demanda justa y correcta. Pero entonces le estamos pidiendo al Congreso que busque la manera de quitarle dinero al gobierno en lugar de darle dinero al gobierno. Entonces, la figura del mecenazgo, de alguna manera, si no se maneja correctamente, puede ser contraproducente, porque por esa vía puede estarse yendo un dinero importante que el Estado puede necesitar para mejorar los servicios públicos, que deben ser servicios de calidad. Ese es un tema que a mí me llamó poderosamente la atención. Hay otro tema que tiene que ver con las operadoras que compran las programaciones a los canales de televisión. Por ejemplo, un pool de agencias publicitarias pueden comprar la programación prime time de un canal, por ejemplo. Al comprar la programación, ellos obtienen buenos precios por esos horarios. Pero resulta que ellos dicen que en ese horario solo se van a anunciar los productos que ellos coloquen y que esa empresa no puede permitir que otras empresas publicitarias puedan hacer colocaciones en ese horario, por ejemplo. Entonces, de repente, te están comprando todos los horarios de mayor rating, lo están utilizando para ellos promover su producto y bloquean los productos de la competencia. Entonces ahí entra lo que es la competencia desleal. Y está el tema del monopolio, que también se puede dar y que viola la Constitución de la República. Fíjense que una lectura rápida del proyecto de repente ha despertado en nosotros, en la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, un conjunto de preocupaciones. La idea es genial. Hay que regular el sector. Perfecto. Pero tenemos que convocar a todos los actores que tienen que ver con el sector de la publicidad, a todos. Porque el primero que no va a hacer un traje a la medida a ningún sector específico es quien le está dirigiendo la palabra. Porque yo tengo una claridad de cómo una cosa se puede manejar y se puede llevar en una dirección, pero yo entiendo que esta es una gran oportunidad para darle a la sociedad dominicana una ley para proteger real y efectivamente a los consumidores. Porque, ¿qué es la publicidad? Nanfi hacía algunas precisiones conceptuales. La publicidad no es más que una técnica de comunicación. Y todo lo que tenga que ver con comunicación, lo que busca es influenciar el estado de ánimo de las otras personas o de los otros públicos para conseguir unos objetivos que previamente usted se ha definido. Nosotros entendemos que debemos actuar con mucho cuidado y sobre todo guiarnos por el interés supremo de proteger a la sociedad dominicana. Muchas gracias. Yo quisiera sí hacer dos anotaciones rápidas, vuelo de pájaro, sobre el tema de las inquietudes que suscita en la Cámara, en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley. Por una razón,
a veces tal vez ustedes se preguntarán por qué tantas inquietudes. Si la mecánica de debatir, discutir, legislar es una mecánica muy especializada. Yo soy un diputado que además de periodista tiene una vasta experiencia legislativa y ha vivido todos estos procesos de regulación del tema de libertad de expresión, que es un tema de mucha tensión entre los agentes, los sectores. Entonces yo entiendo perfectamente parte de sus inquietudes, sin embargo, me veo la precisión de hacer algunas precisiones para ir enriqueciendo el debate. ¿Por qué una ley de publicidad comercial no es una ley de publicidad general, en el sentido de una ley que abarque todo el fenómeno comunicacional publicitario? Porque en sentido estricto, la motivación, el fin, el objeto son distintos. Una ley de publicidad comercial, y eso existe en toda parte del mundo, una ley de publicidad comercial tiene por objeto regular los agentes económicos del sector privado. Y esa es una relación que se va a dar en base, esencialmente, con bases contractuales. Tema de porcentaje, tema de competencia desleal. Sí, ese es el tipo de actividad que se produce entre los agentes privados. Una ley de publicidad oficial, una ley de publicidad gubernamental o institucional, como se designa de manera indistinta en los distintos ordenamientos jurídicos, tiene por objeto esencialmente controlar el poder público, impedir que se utilicen recursos públicos en beneficio de particulares. Entonces, cuando uno como redactor se enfrenta, por ejemplo, a consignar los principios de una ley, es muy difícil conciliar en los principios, y hay que entender desde el punto de vista legislativo qué son los jurídicos, qué son los principios. Los principios en el ordenamiento jurídico operan como especie, digamos, de faro. Ante grandes lagunas, lo que se hace es acudir a la interpretación de la ley a través de los principios. Pero es muy difícil, yo diría casi inconciliable, poder conciliar desde el punto de vista de principios una ley de publicidad oficial con una ley de publicidad comercial, porque son dos objetos totalmente distintos. Ahora bien, la ley de publicidad oficial suele ser mucho más breve, es una ley de control del poder público. Lo que sí pasa es que la ley de publicidad comercial es una ley supletoria, porque es la ley que contiene más o menos definiciones, por eso tiene tantas definiciones esta. Pero ese es un tema a debatir. Yo pienso que la tarea de emprender una sola legislación para responder al fenómeno de la regulación de mercado y al problema de la publicidad estatal es una tarea bastante difícil desde el punto de vista legislativo. Es decir, esas son las cosas que... Pero me alegra que estemos en esta discusión. Creo que es importante que se ha abierto un espacio interesante de discusión. Voy a decir algo muy cortito. Volviendo al tema de la gran cantidad de leyes que puede tocar este proyecto. Pero este proyecto, su espíritu, su intención, no es resolver ese problema. Porque ya existen dos leyes, que son la ley de pro consumidor y la ley de pro competencia, que están ahí y tan claritas, dicen cuáles son las sanciones administrativas y otras sanciones para ese tipo de problemas. El espíritu de esta ley, cuando toca todas esas normativas, es tener también una especie de compendio. Y lo que está diciendo la ley es, mira, ese tipo de cosas no la va a regular esta ley. Ya existe normativa que la regula. Eso es lo que está diciendo. Ni la está cambiando, ni la está repitiendo. Lo que está tratando es de que sea una ley de referencia para toda la publicidad comercial. Lo que no toca la ley, que la toca. Pero vuelvo y le digo, esa publicidad
engañoso. Si existe, es porque la ley no se está aplicando. Porque la ley existe. Es como si reviviéramos a mi abuela, vaya usted a explicarle a doña Zaida lo que estamos oyendo, toda esa canción indecente que estamos oyendo. Cuando existe una ley de comisión de espectáculos públicos y existe un reglamento. ¿Verdad? Entonces, no es que no está la ley y la vamos a hacer, es que lo que hay que aplicar. Eso es la anotación que yo tengo. Yo pienso, digo, esto ha quedado magnífico, porque todas estas propuestas son hipótesis de trabajo también. Y en el marco de ella lo que se procura es generar debates. Y yo creo que a esta universidad hay que felicitarla porque es que las universidades deben de abrirse para este tipo de debates. Para eso es que son las universidades. O sea, las universidades ya no son informativas, son formativas. Y eso fue lo que nosotros nos habíamos propuesto con esta actividad. Mi experiencia es, aquí están los muchachos de la Escuela de Derecho y los muchachos de Comunicación. Léanse el proyecto y sobre la base de esa lectura, háganle propuestas a esa comisión. Porque todo es perfectible. Ahora, desde el punto de vista del derecho comparado, la estructura del proyecto es buena. O sea, cuando tú analizas cómo los países del área regularon esa materia, lo hicieron sobre la base de la lógica de ese proyecto. O sea, no es una novedad tampoco lo que nosotros hemos redactado. A mí lo que más me ha gustado es que veo que la comisión se lo leyó. Porque a veces desde la sociedad se tiene la percepción que nuestros congresistas no leen lo que aprueban y eso no es verdad, porque a mí me consta. Eso no es verdad. Como tampoco es verdad que tú, si quieres participar en el debate de un proyecto a lo interno del Congreso, si tú quieres participar, esas puertas están abiertas. A mí me consta eso también. O sea, también esto es parte de nosotros querer difundir que hay una cultura legislativa en el país que está tomando en cuenta la sociedad. Y ojalá entonces ustedes, luego de que lean esto, ustedes hagan una propuesta. Ojalá y que los profesores de ustedes que están aquí le asignen ese trabajo. Yo quiero agradecerle a la UNIBE. La verdad es que este ha sido un escenario inmejorable. A la Cámara de Diputados, que nos representa dignamente mi amigo Elpidio Gay, a Carolina, a Nanfi, a Lugo por habernos permitido ser parte de una actividad que yo creo que ha sido sumamente provechosa y constructiva. Así que en nombre de todos nosotros le decimos muy buenas noches y hasta entonces.